Betty, que se conectó. Dice así, ¿verdad? Empecemos. Dice, para comprender la significancia, la importancia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, uno tiene que tener un cierto conocimiento del Viejo Testamento sobre las profecías de las que hablan de Él, o sea, de Jesús, ¿verdad? Tata. Entonces, estas profecías que vamos a ver el día de hoy hablan sobre Jesús. No vamos a ver todas, hay muchísimas. Pero vamos a ver las más unas importantes, ¿ok? En este estudio vamos a examinar algunas profecías sobre la semilla prometida, empezando con el primer libro de la Biblia, es Génesis 3:15. Si quisieran ir ahí, ya se lo han de saber. Donde Dios habla al adversario después de la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Si quieren ir a sus Biblias ahí, no sé si quieren, ya se la saben, ¿verdad? Ya todas se la han saber, ¿verdad? Y pondré enemistad, ¿verdad? Dejen, voy a mi Biblia mientras aquí, para decir exactamente como dice aquí, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ¿verdad? Hablando de la mujer, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti, le está hablando el enemigo, y la mujer, y entre tu simiente, la del enemigo, y la simiente suya, la de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la de la mujer va a herir a la semilla del enemigo en la cabeza. Dice, y tú le herirás en el calcañar, o sea, la semilla de la mujer. La semilla del enemigo a la semilla de la mujer. Uno se va cambiando, ¿verdad? Y esta es la primera profecía. Este versículo en sí nos da un centro, un tema para todas las escrituras. Y aquí es donde empieza el gran hilo rojo con el cual se teje todo y se interlaza, se conecta todo el Viejo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que de la descendencia de la semilla de una mujer, ¿verdad? Es de donde iba a venir la semilla, el Mesías, y que últimamente iba a destruir al adversario y a sus obras. Esta profecía fue pasada de generación a generación de la gente desde la Torre de Babel, desde la gente que emigró desde la Torre de Babel, ¿verdad? Desde todos ellos, desde Noah, ¿verdad? Todos ellos pasaron esta gran promesa, ¿verdad? Esta profecía en algunas partes se perdió, pero los que la mantuvieron viva, la mantuvieron en sus corazones hasta que viniera, hasta que se cumpliera, ¿verdad? Así como progresó el tiempo, ¿verdad? Dios después decidió que de un linaje iba a venir, de un linaje específico, iba a venir el Redentor, ¿verdad? Y para eso vamos a ver en Génesis 3:16. Ok, perdón, no, es en Génesis 21:12, ok. En Génesis 21:12, Dios le dice a Abraham, y en Isaac te será llamada descendencia. Ok, si van a Génesis 21:12, dice, y entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Ok, ahí está. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Abraham tuvo alrededor de 8 hijos. Uno con Sara, uno con la sirvienta o la que era Agar, ¿verdad? Como lo dicen Gálatas. Y otros 6 hijos con Ketura, ¿verdad? Si pueden leer su historia, después van a ver. Sus hijas no tienen sí el número, pero Abraham tuvo alrededor de 8 hombres, hijos varones. Pero de uno de ellos iba a venir la descendencia y es de Isaac. Después en Gálatas 3:16, si saben eso, van en Gálatas 3:16. Gálatas 3:16 dice así, el apóstol Pablo escribe en esta epístola sobre eso, miles de años después de que Dios le había hecho esta promesa a Abraham. El apóstol Pablo ve hacia atrás, hacia esta escritura de Génesis,
hacia esta gran revelación y declara que la semilla, declara sobre esta semilla que se le prometió a Abraham, ¿verdad? Por medio de Isaac, refiriéndose al Mesías, a Jesucristo, la semilla prometida. En Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Dice, y a tu simiente. Está refiriéndose el apóstol Pablo aquí a la promesa que Dios le había hecho a Abraham miles de años atrás. Ok, esa es una parte. Aquí estoy leyendo aquí, estoy yendo un poquito rápido. Uh, pero ahí vamos a llegar. Vayan a Deuteronomio. Deuteronomio es otra gran profecía de nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio 18:15, ¿verdad? El profeta Moisés que guió, ¿verdad? Que fue el que dirigió, ¿verdad? ¿Verdad? El que guió al pueblo de Israel fuera de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, ¿verdad? Este hombre Moisés hizo una gran profecía, ¿verdad? Dio una gran profecía. No solamente Moisés dio la ley de Dios a los hebreos, pero Moisés profetizó de un profeta que iba a venir de Israel, a quien Israel tenía que seguir, ¿verdad? Y dice aquí en Deuteronomio 18:15, fíjense, pongan la atención porque eso está hermoso. Dice, profeta de en medio de ti, esto se lo está diciendo a Moisés, al pueblo de Israel. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oirés. Gran profecía del profeta Moisés. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Lo voy a volver a leer. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, está diciendo Moisés, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oirés, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el monte, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Dice, y Jehová me dijo, he hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Esto se lo está diciendo Dios a Moisés, como tú. Y pondré mis palabras en su boca, o sea, en aquel profeta que va a venir, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Ok? Todo lo que yo le mandare. Esta es una gran profecía. Hay algo que es muy... Estaba estudiando, ¿verdad? Ya lo acabé, pero voy a volver a repasar. Hay un gran estudio que habla sobre toda la vida de Jesús. Y hay algo muy importante que sale y resalta, y que puede ser confuso, ¿verdad? Y la gente a veces lo quiere evitar porque no lo entiende. Y es lo que pasa en el monte de la transfiguración. Si han leído en los evangelios donde dice el monte perdón, el monte. Les digo, hay algo que la gente quiere evitarse a veces porque no se entiende, ¿verdad? Pero en el monte de la transfiguración, eso es lo que estoy hablando, en el monte de la transfiguración sucede algo muy importante que en esta clase recalque y me enseñó, ¿verdad? Y no sabía, pero no se ve la importancia de eso. Y es algo muy importante que pasa en ese tiempo, en el monte de la transfiguración. Dios estaba básicamente coronando a Jesús como un sumo sacerdote. Es muy, 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 muy interesante ver todos los detalles que pasaron en la vida de Jesús y todo lo que Dios hizo en su vida y cómo es de que cumplió la ley. Cada parte en su ministerio cumplió la ley, ¿verdad? Pero, ¿por qué menciono eso? Es porque en ese monte de la transfiguración Jesús ve a dos hombres importantes y uno de ellos es Moisés. Y por eso les estoy diciendo que es muy importante, ¿verdad? Porque Jesús tenía muchas características. Se puede decir que era como otro Moisés. Porque Jesús iba, así como Moisés sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, Jesús iba a sacar a los hijos de Dios de la esclavitud, ¿verdad? Por el enemigo. Entonces hay muchas cosas, muchas correlaciones, ¿verdad? Sobre esto. Entonces dicen, uh, este Mesías o Salvador que iba a venir de en medio de los hermanos, iba a ser un profeta como Moisés, ¿verdad? No solamente iba a ser un profeta, no solamente iba a ser un profeta de la estatura de Moisés, sino que también iba a ser un sacerdote. Y vayan a Salmos 110 rapidito.
Salmo 110, 4. Salmos 110. ¿Por qué no sale? Ok, ya. Salmos 110. Ok. Ay, perdón. Les dije 110. Sí, 110. Y en el versículo 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Esta es una profecía sobre Jesús. Tú, o sea, Jesús, eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Algo mucho que ver, les digo. Esto tiene que ver algo mucho que ver con lo del monte de la transfiguración, pero después podemos aprender sobre eso. Jesús se hizo un sumo sacerdote y no de acuerdo a la línea leví. Acuérdense, mucha información, pero los sacerdotes tenían que venir exactamente de la tribu de Leví. Y los sumos sacerdotes, bueno, los sacerdotes, perdón, los sumos sacerdotes y sus sacerdotes venían de la tribu de Leví, pero específicamente de la descendencia de Aarón. ¿Ok? Pero Jesús no era de esa descendencia, no era de levitas, era de la tribu de Judá, ¿verdad? Por eso es de que él se vuelve un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Melquisedec fue un hombre que vivió en los tiempos de Abraham, sí, a quien Dios le prometió, ¿verdad? Que iba, lo vimos hace rato ahorita, ¿verdad? Lean esa parte, es muy importante. Melquisedec fue un hombre de Dios, se puede decir, muy, muy temeroso de Dios, ¿verdad? Y muy, ¿cómo se puede decir ahí? ¿Cómo dice la palabra ahí? Temeroso y... ¿cuál es la palabra que dice ahí en Timoteo? En Tito. ¿Cómo de? Espérame. Piadoso. Eso. Piadoso se podría decir. Un hombre muy temeroso y piadoso se podría decir. Vamos a ver, dice. Hebreos 5:6. Hebreos 5:6 es una referencia. Hebreos 5:6 en Hebreos nos habla de un sumo sacerdote que es Jesús. Y aquí en Hebreos 5:6 nos dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí en Hebreos 5:6 anuncia el final cumplimiento de la profecía que vimos ahorita en Salmos, ¿verdad? Al Cristo que iba a ser por siempre un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La semilla prometida iba a ser dos cosas, un profeta y un sumo sacerdote. Para añadir a lo de ser un profeta y un sacerdote, el Mesías iba a ser un rey también. Empezando con Abraham, la genealogía del Mesías nos sigue hasta Isaac, después nos lleva hasta Jacob, ¿verdad? Que le fue cambiado el nombre después a Israel, ¿verdad? A Israel, ¿ok? Jacob tuvo 12 hijos que eventualmente tuvieron cada es una tribu, y tuvieron muchos hijos, cada uno de ellos, ¿verdad? Y todos ellos se vuelven Israel. Uno de esos hijos de Jacob es Judá, ¿verdad? Y era de Judá, de la tribu de Judá. Es de la tribu de Judá como Jacob en su cama, ya casi para morir, profetiza sobre este cetro, este símbolo de liderazgo que no se iba a apartar de él. Vayan rapidito a Génesis 49:10. Aquí está otra profecía sobre nuestro Señor Jesucristo. Génesis 49:10. Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá, y ese es un símbolo de liderazgo, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Muchos años después de que Jacob habló estas palabras, muchos de los líderes o de los reyes, ¿verdad? Vinieron de la tribu de Judá. Empezando con quién. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el primer rey escogido por Dios que venía de la tribu de Judá? ¿Se acuerdan? David.
David. Ajá. De ahí, ¿verdad? Y esta frase donde dice hasta que venga Silo, ¿a qué creen que se refiere? Silo es una palabra o hebrea, perdón, mejor dicho, pero se refiere a la venida del Mesías. O sea que técnicamente diría esto, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga el Mesías, o sea, hasta que venga esta semilla prometida, ¿verdad? Ok. Este Mesías iba a ser el regidor o el regidor de Israel final, ¿verdad? Y él vendría de la tribu de Judá. Ok. Los hijos de Israel tenían una esperanza de un rey que iba a venir, un Mesías que venía de la descendencia de Judá, de la tribu de Judá, enviado de Dios para liberarlos, así como Moisés liberó a la gente de Egipto. Esa es la esperanza, esa fue la esperanza real de la gente de Israel, ¿verdad? Ah, y se puede ver esta profecía dada a Israel por el profeta Balaam ah, hacia un rey de Moab. Balaam declara por revelación, a esta revelación, cuando los hijos de Israel estaban en la perdidos, ¿verdad? Acerca de Moab. Vayan a Números 23-21. Esta es una profecía de Balaam. Números 23-21. Y dice así, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. ¿Ok? Júbilo de rey en él. Am, y dice que, y no ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él, ¿verdad? Y esto se refiere a júbilo. ¿Saben qué es cuando se refiere a la palabra? ¿Saben qué se refiere a la palabra? ¿Qué significa la palabra júbilo? ¿No? Como honrar. Ujú. Como tipo gritar, pero de llamar o decir algo con alegría. Por ahí han de escuchar Ya. mucha gente que dice cánticos de júbilo o con gritos de júbilo, algo así. ¿Verdad? Mucha gente lo dice así. Se refiere a un grita o a un declarar algo con gran emoción, ¿verdad? Y esto se refería a que este grito de un rey, ¿verdad? Se refiere a un grito hacia un rey, como lo dice ahí, y júbilo de rey en él. O sea, ¿en dónde? En Israel. Era la expectación de Israel en gozo sobre el Mesías que iba a venir, ¿verdad? Vamos a ver otra profecía rapidita. Ah, Segunda de Samuel 7. Se ve que se escucha como que estoy volando, pero es que hay muchas y quiero cubrir las más importantes. Segunda de Samuel 7. Segunda de Samuel 7:12 dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo te levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Ujú. Él edificará casa en mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús, ¿verdad? Jesús. En el versículo 16 dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y esto se lo está hablando Natán, ¿verdad? Por ahí lo dice en el 17. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. David fue el primer rey, se puede decir, ¿verdad? Escogido por Dios, el primer rey de Israel, y de él venía de la tribu de Judá. Y Dios iba a enviar de él, ¿verdad? De su descendencia a venir el último rey que Dios buscaba, que Dios quería. Hmm. Vamos a ver otro rapidito. Salmos 132. Salmos 132:11 nos dice esto.
En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. Jaja, vean, en verdad juró Jehová, o sea, Dios a David, esto que leímos, y no se retractará de ello, o sea que Dios no se va a echar para atrás, Dios no se va a arrepentir. Y le dijo esto: de tu descendencia pondré sobre tu trono, de tu descendencia pondré sobre tu trono, ¿verdad? La palabra aramea, aquí como lo dice, de tu descendencia, se refiere a la palabra karsa. En el inglés dice que del fruto de su cuerpo. En el arameo se refiere a descendencia, se refiere a la palabra karsa, que es básicamente de sus lomos, o como dice ahí, de sus descendencias, de donde viene la reproducción del hombre, ¿verdad? Um, Vamos a ver otro más. Jeremías 33:17. Jeremías 33:17. Dice así: porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Ajá. Porque así ha dicho, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Wow. Hay mucho sobre el que servir. Hay muchos más salmos, ¿verdad? Y muchos más textos donde Dios le promete a David que él va a establecer su trono por siempre, ¿verdad? El Mesías iba a venir del linaje royal o real, bueno, de un linaje digno de realeza, ¿verdad? Así como su hijo Salomón, y se sentaría en su trono para siempre. Este Mesías se describe, ¿verdad? Como en Isaías también. En Isaías 11:1, esa es una gran profecía que deberían fíjate, vean esta parte. Este Mesías lo describe el profeta Isaías así, ¿verdad? En el versículo, capítulo 11 y el versículo 1 y en el 10. Y lo dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, ¿verdad? Isaí, ¿saben quién es Isaí? Isaí era el padre de David. Dice: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago. ¿Ok? Un vástago retoñará de sus raíces. De sus raíces. ¿Ok? Interesantemente, a Jesús le llamaban Nazareno, ¿verdad? Jesús de Nazaret. La palabra Nazaret se refiere como lo dice ahí, a un vástago, a una ramita. Vástago se refiere como a un sprout, a una ramita, algo que sale de un tronco. Eso es lo que la palabra Nazareno significa. Ya Jesús era uno de ellos, se llamaba así. Interesantemente, también lo dice en el versículo 10 de este capítulo. Dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ¿verdad?, la cual estará puesta con pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Ujú. La rama de Jacob, ¿verdad? Por ahí, la rama de Jacob. Isaí siendo el padre de David, ¿verdad? Qué promesa tan más tremenda se le hizo a David, ¿verdad? Y a todos los hijos de Israel también, ¿verdad? Ah, a, a- a- a pesar, bueno, no a pesar, sino siendo, ¿verdad?, un profeta, siendo un sacerdote, también iba a ser un rey que venía de la descendencia de David, ¿verdad? Este Mesías iba a nacer en un lugar definido y estaba profetizado esto en el libro de Miqueas, ¿ok? En Miqueas, en el capítulo 5 y en el versículo 2. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Dice: pero tú, Belén Efrata. Belén es en la parte ¿de dónde? De Judá, ¿verdad? Y ahí es donde se acuerdan en Lucas 2, ¿se acuerdan que vimos esa parte cuando María y José, ¿verdad?,
van a hacerse ese empadronado o el censo que les dije. ¿A dónde fueron? A su tierra natal, porque venían de la descendencia de David, ellos. Dice, porque tú, Belén Efrata, pequeña para ser entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ajá, ya estaba profetizado de que de Judá, desde el principio, desde Génesis vimos que de la tribu de Judá iba a venir el Mesías, ¿verdad? Y así se fue trabajando hacia David. A David se le hizo grandes promesas, ¿verdad? Por eso es muy mencionado, así como Abraham y David es muy mencionado, ¿verdad? Porque a los dos les dio muy grandes promesas del Mesías. Dice, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Verdad? En el preconocimiento de Dios, ¿verdad? Dios, Él vio y preordenó, ¿verdad? En su preconocimiento de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Dios conoció y preordenó todo desde antes de la fundación del mundo de que el Mesías iba a venir, ¿verdad? Él no sabía de qué tribu iba a venir hasta que la profetizó, ¿verdad? Dios no tiene control de todo, él no sabía de qué tribu iba a venir, ¿verdad? La promesa se le pasaba al primogénito. Y el primogénito de los dos hijos de Jacob no era Judá, era otro. No me acuerdo cuál es. ¿Simeón? No me acuerdo. Ah, creo que sí era Simeón, no sé cuál de los 12. Pero no era para Judas, pero se le pasó a Judá debido a otras circunstancias que después podremos ver también, ¿verdad? Muy importante porque a Judá y no al primero, como usualmente se le hacía, ¿verdad? Um, algo, ¿verdad? Así como cuando Abraham tuvo su hijo Isaac, a Isaac no se la pasó a Esaú, sino le pasó la promesa a quién? A Jacob, ¿verdad? Porque Esaú vendió su primogenitura. Fue algo semejante, pero por circunstancias así de esas se le pasa a Judá la promesa, ¿verdad? Pero así, ¿verdad? Dice en su preconocimiento, ¿verdad? Dios estableció todo para que el Mesías viniera, ¿verdad? Para que fue, dice, el Mesías su venida del Mesías comenzó a ser revelada hacia la humanidad desde Génesis 3:15, porque Dios le prometió esto a la humanidad y le anticipó su venida. Para el tiempo de Miqueas, donde vimos ahorita, Israel, a todo Israel conocía y podría haber conocido las promesas del Mesías y que iba a ser un descendiente de David, o sea, de realeza, ¿verdad? De linaje real, de la tribu de Judá, del linaje de Abraham, el profeta Miqueas, ¿verdad? Y el profeta Miqueas profetizó. O sea, lo que está a entender aquí es, ya para el tiempo de cuando Miqueas escribe esto, ya se conocía todo esto que vimos previamente, que iba a ser un profeta, que iba a ser de la descendencia de David, que iba a ser de Abraham, todo lo que hemos visto, ¿verdad? Está yendo en orden, ¿verdad? Am, y lo especificó más y lo hizo más específica la promesa, más directa, que no solamente iba a ser eso, sino le dio Dios dio hasta un pueblo específico de donde iba a venir el Mesías. Y ese pueblo era ¿de dónde? Belén. Ahí es donde iba a nacer el Mesías, como lo vimos. ¿Ok? Am, ¿Todo bien ahorita? ¿Tienen preguntas? ¿No? No, Aldo. Ok. Hay muchas, pero les digo, no hay tiempo para ver todas. Son muchas. No están en el libro tampoco. Solamente hay de unas cuantas, ¿verdad? Pero hay muchísimas profecías de nuestro Señor Jesús que lo describían a él. Ah, dice aquí, hemos visto un número de escrituras donde Dios hablando de la promesa de Dios sobre el Mesías, ¿verdad? Nuestro Redentor, ¿verdad? Ah, ahora, dice así.
Y cada uno de estos pasajes, ¿verdad?, se encuentra en el Viejo Testamento. Y todo esto era una sombra, era una sombra de lo que iba a venir, ¿verdad? Los sacrificios, las ofrendas, la ley, el tabernáculo, el templo. Dios usó todo esto y muchos más para ilustrar y preparar su gente para, la venida de su Mesías, ¿verdad? Las escrituras como a una, cuando son correctamente divididas y entendidas, ¿verdad?, hablan sobre el Cristo, desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22:21. Jesús Cristo es el sujeto, Jesucristo es el tema de toda la Biblia, el hilo rojo, el de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos da a conocer el Cristo que hace, y el Cristo vino a dar a conocer a Dios. Cuando entiendes esto, ¿verdad?, que el Mesías, la semilla prometida, es el centro, el tema central de la Biblia, desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22:21, entonces ahí vas a empezar a percibir de muchas maneras lo que Él ha revelado, lo que Dios ha revelado, ¿verdad?, en su palabra. Aún así, dice, eventos históricos grabados, ¿verdad? Documentados, ¿verdad? Hablan sobre su venida y su trabajo. Un ejemplo de esto, dice, un ejemplo de esto se encuentra en Oseas 11:1, donde la palabra de Dios dice, fíjese ahí, rapidito, en Oseas 11:1. Dice, lo que está diciendo aquí va, eventos históricos son grabados o son así documentados en una manera tan específica que nos puede enseñar la venida del Mesías y su obra, su trabajo, o lo que él iba a hacer. Un ejemplo dice es en Oseas 11:1, donde dice la palabra de Dios. Oseas 11:1, ok. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Cuando Israel era muchacho, dice, yo lo amé, ¿verdad? De Egipto, ¿llamé a quién? ¿Qué dice ahí? No seas. De Egipto, llamé a mi hijo. En el contexto de este texto, es claro de que estas referencias se refiere a Dios llamando a Israel como una nación, él adoptando. Él los está adoptando básicamente, ¿verdad? De la esclavitud de Egipto. ¿Ok? Esta escritura nos documenta de ese evento histórico, ¿verdad? De ese evento histórico que pasó, que también, y en una misma manera, es una profecía sobre Jesucristo, ¿verdad? El cumplimiento de esta profecía está grabada o está recordada, está documentada en Mateo 2:13 al 15, ¿verdad? En Mateo 2:13 al 15 dice que cuando María y José, ¿verdad? Después de que Herodes manda matar a todos los niños, ¿verdad? Y ellos se van a Egipto, después de que Herodes muere, ¿verdad? El ángel se le presenta a José y le dice que regrese otra vez a su tierra, ¿verdad? Y ahí se cumple esta escritura de Oseas 11:1, cuando dice, yo lo amé, ¿verdad? Y de Egipto llamé a mi hijo. O sea que literalmente, ¿verdad? ¿Se entiende lo que está hablando esta parte? O sea, está hablando de profecías que tienen otro contexto, pero que a la misma vez estaban profetizando, ¿verdad? Bueno, está hablando de profecías que tienen eventos históricos, ¿verdad? Que a la vez son usadas para profetizar cosas y que el Mesías, que iban a hacer, concerniendo a la vida del Mesías, ¿verdad? Como él lo dice. Otro ejemplo muy bien conocido de una profecía está en Isaías 7:14. Isaías 7:14. Y dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal.
Y aquí que la virgen concebirá, ¿verdad? Concebirá, o sea, una virgen va a concebir. ¿Cómo? Esto es como se creía, ¿verdad? ¿Cómo es de que una mujer va a concebir si es virgen, ¿verdad? Por eso sabía la mujer, María, de que ella tenía que creer, ¿verdad? Ah, concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre como Immanuel, Emanuel o Immanuel, que significa Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y por ahí en Romanos nos dice que si Dios es ¿qué? Con nosotros, ¿verdad? ¿Quién contra nosotros? ¿Sí o no? Sí. Un estudio de Isaías 7 y 8 nos enseña que esta profecía tuvo un cumplimiento inmediato, ¿verdad? En el tiempo de Isaías. Am, o sea, esta profecía tuvo un cumplimiento inmediato, ¿verdad? En el tiempo de Isaías. Pero en sí, el cumplimiento final, hablando de Jesús, ¿verdad? Al Cristo fue después. ¿Ok? Dios trabajó, ¿verdad? Con la humanidad, con eventos, de acuerdo a su divino plan, únicamente, ¿verdad? Específicamente, ¿verdad? Ah, les digo, Dios tuvo que trabajar y tiene que trabajar con la creencia de la gente, con gente, en la incredulidad y ayudarles a creer, ¿verdad? Les digo, se requiere un Dios fuerte y poderoso para que pueda trabajar con gente, con la creencia de la gente, y no un Dios que ya tiene programado todo, ¿verdad? Sería como un juego, ¿verdad? Y no es así, no es así. Es el punto de aquí también. Dios trabajó, ya lo leí eso. Isaías el mismo, ¿verdad? Y, ¿verdad? Esto se refiere, ¿verdad? A uno de sus, dice aquí que esto se refiere a uno de sus hijos. Am, bueno, aquí vamos a brincarnos esta parte porque va a hablar mucho. Aquí habla dice, Dios reveló su voluntad por medio de estos dos, bueno, ah, por estos dos hijos de Isaías, ¿ok? Ah, el contexto de Isaías 7:14 que estamos leyendo ahorita, ¿verdad? Su contexto se refería a un hijo de Isaías, quien el nombre de su hijo iba a ser llamado Immanuel, ¿ok? Um, o sea, se está refiriendo al nacimiento del hijo de Isaías que iba a ser llamado Immanuel, ¿verdad? Entonces ese cumplimiento fue inmediato, ¿verdad? Pero no era total, sino lo total iba a ser cuando viniera el Cristo, el Mesías. ¿Se entiende esta parte? Lo que quiero de esta profecía, ¿verdad? En Isaías 7:14, ¿verdad? Dice que el Señor mismo os dará señal, ¿verdad? Os dará señal. Se refiere a un hijo. O sea que Dios le iba a dar un hijo a Isaías y le iba a poner su nombre él. ¿Cómo? Immanuel. El contexto de todo esto, si lo quieren leer, se refiere a que Dios le iba a dar a Isaías un hijo y él iba a poner Immanuel. Fue un cumplimiento inmediato, ¿verdad? Que se cumplió en ese tiempo ahí luego. Pero el cumplimiento profundo total, ¿verdad? No se cumplió hasta después que vino Jesús, ¿verdad? En sí, o sea, a quien la profecía en sí se dirigía. ¿Verdad? Y eso es lo que es lo interesante y cómo Dios es tan sabio, ¿verdad? De que profetizaba, bueno, no profetizaba, ¿verdad? Le revelaba a los profetas cosas que estaban pasando en su tiempo y que se iban a cumplir probablemente en su tiempo o en el futuro, pero en sí esas profecías también tenían algo profundo que llevaban todas hacia Jesús, hacia el Cristo, el Mesías. ¿Se entiende? Lo voy a volver a explicar. Esta profecía de aquí de Isaías 7:14 se está refiriendo en sí a que Isaías iba a tener un hijo y que él iba a llamar a su hijo Immanuel. O sea, uno de los hijos de Isaías se iba a llamar ¿cómo? Immanuel. Pero la meta total de esta profecía no solamente era con el hijo de Isaías, sino era una sombra de aquello que iba a venir. O sea, en sí estaba dirigida a aquel que iba a venir de una virgen y que su nombre no se iba a llamar Immanuel Jesús, pero
ese Salvador, ¿verdad? Era como dice Iba, es Dios con nosotros, ¿verdad? Iba a traer esa cercanidad a la humanidad, hacia Dios, ¿verdad? Eso es el punto de esta profecía. Esta profecía y este evento fue previsto, se puede decir predeterminado, predicho, ¿verdad? Y Dios lo usó para comunicar una gran verdad de acuerdo al Mesías, ¿verdad? En quien tenía el ultimado, el cumplimiento ultimado, ¿verdad? Y esto está en Mateo 1, ¿ok? En Mateo 1, donde lo pueden ver en Mateo 1:23, ¿verdad? Y ahí ya lo hemos visto. Dice, le llamará su nombre Immanuel, ¿verdad? Dice aquí, ¿por qué el Cristo nunca es llamado por este nombre a través de los evangelios? Está en Mateo 1:23, lo pueden ver, ¿verdad? Voy rapidito. Ay, no. Mateo 1. Dice, y aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Dice, ¿por qué el Cristo nunca es llamado a través de los evangelios Immanuel? ¿Verdad? Por lo que le estaba diciendo. Ah, ah, porque es una profecía que les digo, que en sí el cumplimiento ultimado, se puede decir, o total, era Jesús, ¿verdad? No se refiere que en su nombre en sí va a ser Immanuel, sino que era una profecía llamada concerniendo al Mesías. ¿Ok? Pero dice aquí también algo interesante. Dice, hay veces en la palabra de Dios donde Dios le da un nombre a un hombre. Ok, pongan la atención. Esto es interesante. Hay veces en la palabra de Dios nombre a un hombre, ¿verdad? Y aún así ese hombre es conocido por hombres por otro nombre. ¿Sí se entendió? Dice aquí, esto es verdad con Salomón. Vamos a ver este ejemplo en Segunda de Salomón 12:25. Y esto es algo interesante. Segunda de Samuel 12:25. Es decir, que Dios les da un nombre a varias personas, pero a través de su vida, esa persona es conocida por otros hombres con otro nombre. ¿Ok? Y dice aquí en Samuel 12:25, ¿verdad? Dice, y envió un mensaje por medio de Natán, ¿verdad? Natán, el que estuvo con el David. O sea que aquí podemos ver de que David está involucrado. Sí, porque David fue el... Vamos a leer desde el 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegando a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, y así llamó su nombre, ¿cómo? Jedidías, Jedidías, que significa esto, amado de Jehová. Jedediah, Jedidías, dice, a causa de Jehová. O sea que en sí su nombre, ¿verdad? Dios lo conoció, le dio, el puso nombre de Jededías, pero todos los demás lo conocieron como Salomón. ¿Se entiende? Lo mismo pasó algo con Jesús. La profecía y decía que su nombre iba a ser Immanuel, pero lo conocieron por Jesús. ¿Ok? Porque así también fue como el ángel le dijo. Pero eso es algo separado para que se entienda, ¿verdad? Dios llamó a Salomón por el nombre de Jededías, ¿verdad? Pero hacia la gente no fue conocido por ese nombre. Y aún hoy en día en nuestra cultura, ¿verdad? Un hombre puede tener un nombre o más hombres, perdón, nombres, segundos nombres, y, y a lo mejor la persona no es conocida por ese otro nombre. Yo les voy a hacer un ejemplo, ¿verdad? Grace, ustedes conocen a Grace, ¿verdad? Mi hija. Su nombre se llama Grace,
pero no todos le conocen su segundo nombre. Y su segundo nombre es Adeline, ¿verdad? Es algo de ejemplo, ¿verdad? Que está mostrando aquí el libro y que les estoy yo mostrando a ustedes para que se entiendan, ¿verdad? Entonces dice aquí, Dios pudo haber dado un nombre al Cristo que no fue generalmente conocido en los hombres, ¿verdad? Como Immanuel, ¿verdad? Como lo decía ahí. Ok, bueno, pues se entiende esa parte. Dice, nunca debe aprendido. O sea que todas las profecías, ¿verdad? Y lo que está definiendo es de que tienen que tener algo con nuestro Señor Jesucristo. Dice, hay algunas otras profecías que son de las cuales son habladas, pero no fueron escritas. Y el ejemplo de esto está en Mateo 2:23. No van a encontrar esta profecía en la Biblia, pero está refiriéndose a Jesús. No la van a encontrar, porque no fue escrita. En Mateo 2:23 dice así, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Si ustedes buscan a través del Viejo Testamento, no van a encontrar una profecía o algo que se refiera a Jesús como el Nazareno. Pero interesantemente, ¿verdad? Nazaret sin una rama, ¿verdad? Una rama, ¿verdad? Pero también ella Jesús. Esto es lo que dice en el libro, pero fíjense, vamos a ver esa parte. Otro ejemplo dinámico de las profecías hablando sobre el Mesías, donde a Jesús, ¿verdad? Se le refiere como la rama, ¿ok? La rama, ¿ok? Fíjense aquí. La palabra hebrea para rama es la palabra semak. Esta palabra la vimos hace unas 6 clases atrás, donde estábamos viendo de las estrellas, ¿se acuerdan? Si bien me acuerdo, era la constelación de Virgo, ¿se acuerdan? En la constelación de Virgo había una estrella, ¿se acuerdan? La más brillosa, y se llamaba así, Semak, si bien me acuerdo, ¿ok? Que es una rama, como dice aquí, offspring, descendencia, Semak, esa es la palabra Semak. Una Semak es una ramita que apenas están haciendo dice, de la tierra, ¿verdad? De la tierra o de un árbol. ¿Ok? Tenemos que estudiar y ver estas 5 profecías importantes de Jesús que hablan de él, ¿verdad? Y se refieren a él como un semak, como una rama. La primera de ellas está en Jeremías 23:5, ¿verdad? ¿Ok? Les voy a dar las 5 profecías, porque es mucho. La primera está en Jeremías 23:5. La segunda está en Jeremías 33:14. ¿Ok? Zacarías 3:8. Zacarías 6:12. E Isaías 4:2. Las voy a volver a repetir. Estudien esas 5 porque de ahí tienen que ver con los evangelios, ¿verdad? De ahí, ¿ok? Jeremías 23:5, se las voy a leer rápido. ¿Ok? Jeremías 23:5 dice así: y aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra.
Ajá, ajá. Que dice, levantaré a David renuevo justo. Es esa palabra Semac. La segunda, Jeremías 33, 14. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. El renuevo es esa branch, es una ramita, ¿verdad? Sí, una ramita. Semac, Semac, al Semac. Acuérdense, la constelación de Virgo tiene esa estrella, si se acuerdan. Al último de esta clase va a haber un examen. No, es cierto. Zacarías 3:8. A ver si se acuerdan de todo el material que hemos visto. Tienen 3 semanas, ¿verdad? Para repasar el canal de YouTube y de ahí nada, es cierto. Zacarías 3:8 dice: Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. El renuevo es esta palabra Semac. No podemos estudiar porque no tenemos mucho tiempo, solamente les estoy mostrando, pero estudienlas ustedes y ven el contexto y las palabras hebreas si quieren. Otro tema enorme aquí. Zacarías 6:12 es la cuarta. Zacarías 6:12. Y hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Otra más y la última está en Isaías 4:2. Isaías 4:2. Y dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, ¿verdad? Y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Esa palabra renuevo significa branch, sprout, offspring, que significa descendencia, rama o raíz. No, no raíz, rama o brote, ¿verdad? Un brote, ¿verdad? Semac, al Semac, la tribu, bueno, la constelación de Virgo. Acuérdense que tiene, la constelación de Virgo la ven como, con una costalito o algo de ramas, ¿verdad? De trigo, ¿ok? Dios usa esto para algo. No es coincidencia. Dios ha puesto todo esto para que se entienda la gente su nacimiento, la importancia de su nacimiento y la importancia. Dios dejó todas estas pistas enormes en el Viejo Testamento para que la gente entendiera y lo puso en las escrituras, y hay profecías no escritas como la que vimos ahorita, ¿verdad? De que iba a ser llamado Nazareno, y hay escrituras en los cielos, en todo Dios ha dejado, pero a los que buscan e indagan, ¿verdad? Para los que buscan e indagan, ¿verdad? Y los que quieren saber, ¿ok? No es difícil, ¿no? Dios no ha dejado las cosas difíciles, ¿verdad? Dice por ahí, ¿verdad? Que Dios, como dice, hay un texto en Jeremías que aún el más, ¿cómo dice? Aún el más, no sé si dice torpe, ¿verdad? Pero él dice, aún el más torpe puede. Por ahí tienen el texto. Está en Jeremías, dice que por ahí se lo saben. No lo tengo en la memoria. Pero pues dice que ahí ni aún el más torpe entrará en el reino de los cielos. Algo así dice. Quiere dar a entender, ¿verdad? De que no son difíciles las cosas. No es difíciles, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar esta parte, ¿verdad? Hay mucho. Pero les voy a terminar con el último capítulo y a leérselos, ¿verdad? Y con esto vamos a hacer un resumen. Esas 5 escrituras y profecías, hay muchas más que podemos sacar. Muchas más que pueden ustedes acordarse y que son muy importantes. Sí son importantes. Pero estas son unas de las cuantas, ¿verdad? Donde profetizaban grandes cosas de nuestro Señor Jesús. Hay muchas en Isaías que a mí me gustan, donde dice que él iba a ser un consejero admirable, príncipe de paz y Dios fuerte en Dios, ¿verdad? En Isaías, por ahí. Hay muchas, muchas. Pero esta es una de las más importantes. Y voy a terminar esta parte con este capítulo 19 del libro, que es el último capítulo del libro La Semilla Prometida. Y se los voy a leer. Y voy a tardar como 10 minutos para terminar esto, creo. Y es un resumen de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Y les voy a mandar la foto de todo el calendario, ¿verdad? Dice, Jesucristo fue el
Espéreme. Fulcrum. Man. Siempre he visto esa palabra. Fulcro. Sí, el fulcro. Él iba a decir. Pero es una palabra que no es muy común, no se escucha. Se puede decir que es el tope de la montaña. Jesucristo es el tope de la montaña de toda la historia, ¿verdad? Para traer nuestra redención, ¿verdad? Él tuvo que ser un hombre completo con las credenciales que hemos visto ahorita, ¿verdad? Para ser el Mesías, el segundo Adán. La concepción de Jesús, por la concepción de Jesús, ¿verdad? Siendo el Hijo de Dios y el Hijo de María, ¿verdad? Por lo cual un descendiente de Adán, Abraham y de David de acuerdo a la carne, ¿verdad? Por las circunstancias, él se volvió hijo de José, ¿verdad? Obteniendo su total se puede decir, obtuvo José lo adoptó a Jesús, ¿verdad? Adoptó a Jesús. Estas son cosas que ustedes que no vimos. No, ustedes van a quedar así como que esto dónde lo vimos. Le digo, hay muchas cosas que están en esos capítulos que no cubrimos, pero después podemos cubrir. Pero básicamente José adoptó a Jesús. ¿Ok? Dice, ganando así, ¿verdad? José, ¿verdad? El total parentesco de Jesús, ¿verdad? Porque así como María y José vienen de la casa de David, Jesús totalmente venía de la casa de David. O sea que nació de María, siendo de la descendencia de David, y fue adoptado por José, que venía de la casa de David también. Entonces, por eso dice aquí, ¿verdad? Ganando totalmente un estado legal en la tierra de la descendencia de la casa de David. Sus credenciales por su madre genéticamente le dieron las cualidades para que heredara el trono de David, como lo vimos, ¿verdad? Por lo cual Jesús fue con credenciales sin mancha alguna. Pudo ser el rey de Israel, la semilla prometida, el ungido de Dios, por medio de esas credenciales que él tenía, ¿verdad? Es la concepción de Jesucristo y el nacimiento remarcable, ¿verdad? De Juan el Bautista. Voy a volver a leer bien. Okay. Ok, dice aquí, ¿verdad? Que el nacimiento de Jesús estaba tan cercano y estaba tan entretejido con el nacimiento de Juan el Bautista 6 meses antes que él. El nacimiento de Juan vino a ser realidad en el contexto de eventos dramáticos. El ángel Gabriel se le aparece a Zacarías. Lo vimos esto en la primera clase que vimos en todo. El ángel Gabriel se le aparece a Zacarías cuando él está haciendo uno de los grandes privilegios de su vida. Está quemando incienso para el Señor en el lugar santo, en el templo, ¿verdad? Y él estaba cumpliendo su clase de Abías en lo que pudo haber sido los últimos días de mayo del 4 BC, ¿verdad? Un año antes de que Jesús naciera. La revelación del ángel fue más de aquello que Zacarías pudo haber creído, ¿verdad? Que él iba a ser padre de un hijo que le iban a nacer de Elizabeth. Que le causó risa a Elizabeth, ¿verdad? Aunque ella pudo haber sido estéril. El ángel le declaró a Zacarías de que su hijo iba a ser llamado Juan y de que iba a ser un gran profeta para Dios. Siguiendo esa gran declaración, ¿verdad? Zacarías dice que no pudo hablar, pero su esposa aún así pudo concebir de Zacarías alrededor de junio 4 BC. Y grandiosamente, ¿verdad? Alimentó, o sea, bueno, se dice aquí, crió al niño prometido por el Señor. Crió al niño, ¿verdad?
lo crió como Dios lo quiso que lo criara, desde que estuvo en su vientre. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, ¿verdad? Alrededor de diciembre 4 BC, una revelación enorme, ¿verdad? Una revelación enorme fue dada a una mujer joven en Nazaret de Galilea. La mujer era María, ¿verdad? Y ella entendió por el profeta. No, ¿dónde está? Ella entendió ella entendió, la mujer María entendió del ángel que por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que ella iba a tener un hijo que iba a ser el Mesías, que iba a heredar el trono de David, ¿ok? María se consideraba ella misma una obrera del Señor. Ella literalmente creyó en las palabras de Gabriel, concibió, ¿verdad? Y sin perder nada, ¿verdad? Sin perder tiempo, ella se fue a Judea a quedarse con su parentela, su parentela que era Elizabeth. Ahí María se quedó con Elizabeth por alrededor de 3 meses. El milagro que Dios hizo en el vientre de María trajo dice que trajo el milagro que Dios hizo en el vientre de María pudo haber traído un gran dilema personal. Ella siendo embarazada, no solamente le podría costar su relación con José, el hombre con el cual ella estaba para casarse, sino que ella pudo haber sido sacada de la sociedad, ¿verdad? O le pudo haber costado su vida, ¿verdad? Entendiendo esto, les digo que hay muchas cosas que probablemente no han visto, pero se refiere a que porque ella tuvo un hijo antes de antes de casarse con David, ¿verdad? Se consideraba como algo, no, ¿cómo se dice? Adulterado. Por eso a Jesús le llaman así después, que él era algo que no era un hijo legítimo, ¿verdad? Le dice, María encontró gran consolación y gran fortaleza aún. Aún así dice, seguramente, seguramente el Dios que hizo esta gran obra en ella iba a tomar cargo de su relación con José, y sí lo hizo. Cuando Elizabeth estaba en su 9º mes de embarazo, alrededor de marzo 3 BC, María regresó a Nazaret. Un poco después, Juan nació de Zacarías y Elizabeth. Cuando él tenía 8 días de edad, sus padres, relativos y vecinos vinieron a ver su circuncisión y el nombramiento del niño. Dice, para la sorpresa de todos, Elizabeth llamó a su hijo Juan, un nombre que nunca había estado en la familia de Zacarías. Esto es porque, les digo, aquí hay muchas cosas que no vimos, pero se le llamaba el nombre de acuerdo a los nombres que antes tenían en su descendencia. Y Juan no estaba en eso. Hay mucho orientalismo aquí, muchísimas cosas. Después podemos ver eso cuando quieran. Cuando la gente... Dice, cuando la gente estaba involucrada en esto, ignorando el deseo de María por el sobrenombre de su hijo, ¿verdad? Fue hacia Zacarías por una decisión, ¿verdad? Y Zacarías firmemente decidió que el nombre del hijo iba a ser Juan, así como el ángel le había dicho. No le hizo caso a lo que la comunidad o a lo que la historia o a lo que la comunidad, no, a lo que la tradición hubiera dicho, ¿verdad? Sino a lo que Dios le había dicho. ¿Ok? En este momento Zacarías se le soltó la lengua a Zacarías, dice aquí, y Zacarías dio y reveló una gran profecía
alabando a Dios por sus grandes bendiciones hacia Israel. Un poco después del nacimiento de Juan, ¿verdad? María y José se casan en Nazaret. Ya habían estado en este proceso de casamiento, ¿verdad? Como dice ahí. Ya estaban en este proceso, pero no estaban viviendo juntos. Para el tiempo que ellos ya vienen y se juntan en una relación sexual, José descubrió de que María ya estaba embarazada. Entendidamente, ¿verdad? El asombrado, él tuvo que decidir qué acción tomar. Hacer a María un ejemplo público para que la apedraran, o él simplemente iba a dar dice aquí, la carta de divorcio y mandarla para que se fuera, como un hombre pudo haber hecho. Tuvo estas dos opciones dispuestas para él de acuerdo al Viejo Testamento. Pero dice pero dice, para la sorpresa de María, ¿verdad? José decidió, ¿verdad? Que le iba a dar, ¿verdad? Perdón, lo voy a volver a leer. María pudo haber pensado, ¿verdad?, de que José iba a decidir darle la carta de divorcio y mandarla lejos, pero aún así, pero lo que pasó fue de que el ángel apareció por visión a José declarándole de que ese hijo que María tenía en su vientre era concebido no por un hombre, sino por Dios. Por lo cual, entendiendo José el embarazo de María, y siguiendo lo que el ángel le había dicho, José tomó a María, ¿verdad? Y consumó se refiere a que llevó a cabo el matrimonio completamente, ¿verdad? Y con todo eso, adoptar a Jesús y tomarlo como un hijo suyo. De ese día en adelante vivieron juntos como esposo y esposa. En el noveno mes, sí, aquí en el noveno mes, no de Elizabeth, pero de María, alrededor de septiembre del 3 BC, el tiempo se le acercó para José y María a presentarse en Belén para una registración, ¿verdad? Como lo vimos. Cuando María y José llegan a Belén, se tienen que quedar en un establo porque no había en un establo, ¿verdad? No había lugar en el tipo hotel que había para los que viajaban, ¿verdad? Cuando se quedan ahí, María da a luz a Jesús. El niño es salado y envuelto en pañales por unos momentos y lo ponen para alimentar a los animales. ¿Cómo se me olvidó el nombre? Así fue de simple y humilde el principio de nuestro Mesías, ¿verdad? Esa misma noche, un ángel después, junto con un ejército de ángeles, se les aparecen a unos cuantos pastores que estaban vigilando su ganado cerca de Belén, ¿verdad? Y ellos, escuchando la exhortación del ángel, los pastores van y buscan al pequeño que acababa de nacer envuelto en los pañales, acostado en ese pesebre. Con gran emoción, los pastores dejan el establo, es donde estaban, ¿verdad? Regocijándose y regando, ¿verdad?, las buenas noticias a través del área. Cuando Jesús tiene alrededor de 8 años, José y María lo circuncidan y le dan su nombre, de acuerdo a lo que la palabra de Dios decía. Cuando tenía 41 días de nacido, lo llevan hacia un templo para la presentación de un niño, ¿verdad? De un niño hacia el Señor, para que se cumplieran todos los requisitos para la purificación de María. Todo esto no lo vimos. No, 41 días de nacido. Sí, 8 años cuando lo circuncidan. Dice aquí, cuando Jesús tiene 8 días de nacido,
No 8 años, dije 8 años. Bueno, cuando Jesús tenía 8 días de nacido, perdón, es que estoy traduciendo y leyendo a la misma vez, perdóneme. Cuando Sí, Jesús... lo que me confundió. Ok, Que 8 años y perdón. luego te regresas a Perdón, 41 sí, días. estoy leyendo, aquí estoy leyendo y traduciendo. Ok, Okay. entiéndame. Sí, sí. No, sí, yo sé, yo no estoy quejando. Bueno, sí, sí, sí. Cuando Jesús tiene 8 días de nacido, José y María lo llevan a circuncidarse y le nombran de acuerdo a lo que Dios dijo. Cuando él cumple 41 días de nacido, lo llevan al templo para la presentación, para que hacia el Señor, para cumplir los requisitos legales para la purificación de María. Todas estas acciones demostraron de que Jesús estaba aceptando la responsabilidad de ser el padre guardián del Hijo. Y por un gran efecto, José tomó a Jesús y lo crió como su hijo. Cuando Jesús fue presentado hacia el templo, a un profeta de grande edad llamado Simeón fue inspirado para ir al templo. Y al ver a Jesús, Simeón lo agarró con sus brazos, lo alzó y dio alabanza a Dios por la bendición de haberlo dejado ver al Mesías. Imagínense, este gran hombre Simeón, un profeta, Dios le había dicho de que no iba a morir. ¿A qué edad, Aldo? ¿A qué edad fue eso? Solamente dice que una edad avanzada del profeta, ya, o sea que ya estaba muy grande. Oh, ya estaba grande, ok. El profeta, pero ya Dios le dijo que antes de morir iba a ver al Redentor. Imagínense que antes, qué gran cosa de que él iba a ver al que iba a salvar al mundo de toda la maldad, lo iba a tener en sus brazos. Wow. Y Dios le prometió hasta este profeta y lo logró. Todo esto está, les digo, en los capítulos que no hemos visto. Ahí lo cubre gran detalle. Al ver Simeón a Jesús, lo alza y lo levanta con sus brazos y alaba a Dios por esa gran bendición de ver a la semilla prometida. Después Simeón dice maravillosamente una profecía. Oye, hijo, pero si dice que lo levanta y lo alza, tiene fuerzas. ¿será que ya no sería chico? O sea, un muchachito que de 7 años, algo así, o cómo vas a... No, O también puedes cargar a un adulto, ¿ah? No, tenía 41, tenía 41 días de nacido. Ah, no, sí. Oh. Sí, por ahí. Dice cuando Jesús... Es lo que te pregunto. Sí, esto no es... tenía? Sí, esto no es no es el bar mitzvah. Esto es antes de cuando Jesús es todavía un pequeñito. Oh, ok. Sí, no es cuando lo presentan y le hacen el bar mitzvah. No, imagínense qué gran fuerza del hombre, ¿no? Es lo que estaba confundido. No, es lo que estaban pensando, ¿verdad? Sí. Ya te frisaste. Ok. Ya te escuchamos otra vez. Sí, ok, se traba un poquito. Bueno, entonces, esto es antes cuando es todavía un pequeñito, ¿verdad? Entonces, él hace eso, ¿verdad? Y él después, al ver a Jesús, ¿verdad? Da una profecía enorme que está ahí en Lucas y bendice al Cristo. Perdón. Sí. Ajá, bendice a Cristo, ¿verdad? Al pequeñito. Simeón también bendijo a María y a José y le dijo de frente a María, ¿verdad? Y le dijo algo que le iba a tocar el corazón a María, ¿verdad? Lo pueden ver. Después de la profecía de Simeón, una otra profeta de grande edad, Ana, viene y ve al niño y alaba a Dios por su vida. Ana, ¿verdad? Habla de este niño. Habla sobre este niño a los fieles de Jerusalén
¿verdad? Después de que lo ven al niño, José y María regresan con Jesús a Belén después de estos. Fue algo bonito. Van y lo presentan y encuentran a Simeón y Simeón da la alabanza, lo agarra con sus brazos. Imagínense, lo agarra, no sé cómo lo ha de haber agarrado, ¿verdad? Dice que lo agarra, lo alza con sus brazos y lo bendice, ¿verdad? Y le da una profecía sobre lo que él iba a hacer a la gente y dice que le da una profecía, le dice algo directo a María que dice aquí que le iba a tocar las cuerdas de su corazón a María. Y también pasa con Oye, otra hijo, Ana. una pregunta. ¿José sabía a quién estaba adoptando? Sí, Sí sabía. Sí, porque desde que antes que él viniera al mundo, José sabía a quién iba a adoptar o de quién iba a ser padre. Sí, bueno, antes de que naciera, sí, porque el ángel le dice, le aclara y le dice que tome a María como mujer y que adopte al hijo que viene, porque no es de un hombre, sino de Dios. De Dios, ajá. Oh, okay. Él ya tenía un conocimiento de todas las profecías, por eso. Él era de la descendencia de David, él conocía también de las profecías. Entonces, no fue algo que les tomó así de sorpresa, él conocía eso, por eso fue puesto en el camino de María. María, ok. Ellos fueron los adecuados que Dios escogió para que, bueno, María creyó y tuvo que tener otro hombre que creyera igual que ella para criar al Mesías. Pero les digo, por eso tienen preguntas, les digo, hay muchas cosas que abarcan esos capítulos, cosas como estas, ¿verdad? Pero cuando José se enteró que María estaba embarazada, él ya quería divorciarse de ella porque dijo, ¿cómo? Si yo ni la he tocado. Fue cuando Gabriel habló con él. Por eso les dice ahí que aquí él como hombre tenía dos opciones, ¿verdad? O la hacía pública de que estaba embarazada y lo hubieran apedrado, o le hubiera dado una carta de divorcio y la regresan con su padre y les dicen básicamente, tu hija no es virgen, la regresan. Y era mala reputación para la familia de María, muy mala. Sí. Pero sí, les digo, es algo en el Viejo Testamento, era algo grande eso. Por eso, pero aún así, ¿verdad? José no le hizo eso a María y agarró a Jesús como su hijo y lo crió como su hijo hasta los últimos de su vida, ¿verdad? Entonces, cuando él traen al niño al templo, ¿verdad? Ven a Simeón y les profetiza, los bendice y también ven a Ana, otra profetisa, y los bendice al igual, ¿verdad? Dice, cuando José y María están radicando en Belén, unos magos del este llegan a Jerusalén, ¿verdad? Buscando al rey de los judíos. Esto es ya años después, bueno, unos cuantos años después, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos? Un año y medio, no diga año, ¿verdad? Un año y medio casi después. Estoy dando los eventos así como pasaron, ¿verdad? Primero nace, son los pastores, lo presentan, lo circuncidan, llevan al templo, a los 41 días ven a Simeón, el profeta Simeón, la profetisa Anás. Después de ahí, al año y cacho, unos meses después, llegan los magos. Esto ocurrió alrededor de diciembre del año 2 BC, ya Jesús ya tenía un año, casi unos cuantos meses. En su tierra, dice, en su tierra natal los magos habían visto un planeta alzarse en los cielos en el este, en el amanecer. El planeta continuó, un planeta que ellos continuaron viendo su majestad, ¿verdad? Y la actividad que estaba dictando este planeta. Y dictaba de que el nacimiento de un rey en Judea se acababa de llevar a cabo. Bueno, allá había pasado. A quien conocemos como el Mesías. Su llegada, ¿verdad? Y preguntas causó no una pequeña asamblea en Jerusalén, sino que fue algo grande. Fue algo tan grande que llegó a los oídos de Herodes. Les digo, estos hombres eran como importantes, eran como los científicos de hoy en día, de Bill Gates, como los científicos de hoy en día. Entonces toda la gente lo reconoce. Entonces su llegada era como de que, ahora,
¿Qué están haciendo estos hombres aquí? Es algo que se hace notorio rápido, ¿verdad? Herodes demandó del templo, de los líderes del templo, que le dijeran dónde es de que el Cristo iba de nacer. Y ellos le dijeron que en dónde, en Belén, como estaba escrito en Miqueas. Por lo cual Herodes manda a los magos hacia Belén y les instruye que le traigan al niño cuando lo encuentren. Cuando los magos viajan hacia Belén, el rey, el planeta rey, o sea Júpiter, el cual estaban viendo a través de todo el año, lo ven al que originalmente lo habían visto, ¿verdad? Desde el principio. Esta vez ese planeta rey, el planeta de los reyes, estaba arriba de ellos, ¿se acuerdan? Iba caminando junto de ellos y se para justamente arriba de Belén. Llegando hacia su punto alto, apuntando hacia abajo, hacia Belén, a donde tenían que ir. Este planeta, planeta de Júpiter, se paró justamente ahí, confirmando a los magos su destino. En Belén los magos encontraron al niño, ¿verdad? Que para ese entonces ya tenía más de 1 año y 3 meses. Ellos le presentan regalos a él y les dan tributo. Bueno, les dan tributo al niño por ser un rey, ¿verdad? Antes de que se regresen a Jerusalén, un ángel se les aparece en una visión a los magos. ¿Ven? Algo fuera de lo normal, ¿verdad? Dios le presentó una visión por un ángel a estos magos. Ellos creían. Fíjense, unos gentiles que no eran judíos, se les presentó un ángel. Ellos creían en Jesús. Se les presentó un ángel instruyéndoles que no se regresaran a Herodes ni le informaran dónde estaba el niño. Y ellos obedientemente a Dios y a la visión que habían recibido se regresan hacia su tierra natal por una ruta diferente. Cuando los magos no llegan a Jerusalén, Herodes se enfurece en gran manera y manda a que mate a todos los niños, ¿verdad? Que de acuerdo a las profecías, manda a eliminar a todos los niños menos de 2 años para que no se cumpliera esta profecía de un niño rey que iba a nacer, que iba a llegar, ¿verdad? Y manda a ejecutar a todos los niños de esa región de Belén. Pero ¿saben qué? Para ese entonces Jesús ya estaba hacia su ruta con su familia a Egipto, porque José había sido instruido por el ángel que llevara a María y a Jesús hacia Egipto, evadiendo la destrucción de Herodes. Después de que Herodes muere, algún tiempo antes de la Pascua de abril 8 del 1 BC, el ángel le revela a José de que ya está a salvo para regresar a Israel de Egipto. José inicia un plan para regresar y quedarse en Belén, pero para su sorpresa, Arquelao, el que se quedó, el hijo de Herodes, ¿verdad? Se entera de que está a cargo, ¿verdad? Y José y yo toma a su familia hacia Galilea y se van a una ciudad que se llama Nazaret. Ahí en Nazaret su hijo Jesús fue criado, fue instruido en las escrituras y mucho más, ¿verdad? Y mucho más que eso, Jesús, vino a darse cuenta de la gran misión que él tenía que cumplir. Ya vamos a acabar. Cuando Jesús tiene 12 años, él y su madre y su padre van juntos a Jerusalén para las fiestas de los panes sin levadura, pero cuando no regresa en la caravana que los trae de regreso a Nazaret, ¿verdad? Él no se va en la caravana y sus padres y su madre se regresan sin saber que él no está en la caravana. Hay muchos orientalismos. Ustedes van a decir, pues María y José no estaban a cargo de Jesús. ¿Qué padres tan más irresponsables? No. Hay algo detrás de todo esto. Que los orientalismos tienen mucho que ver. Ellos viajaban en caravanas de acuerdo a los niños, los padres. Era algo diferente. Muchos detalles extras que les digo. No es de que ellos eran irresponsables. Ellos estaban confiando de que Jesús estaba en la caravana de los niños. Pero Jesús no se había ido. Se quedó. Y después dice, después de que llegan, ¿verdad? Y saben que el niño no estaba ahí, ¿verdad? Imagínense, llegan a la comunión de los niños y le dicen, mi niño, ¿dónde está? Pues no está. Se regresan a Jerusalén, ¿verdad? Y les toma 3 días de regreso para buscar a Jesús. Y lo encuentran en el templo escuchando y cuestionando y aprendiendo de los líderes religiosos ante una audiencia que estaba asombrada. Cuando María, ¿verdad?, le pregunta a Jesús, Jesús le responde
¿Por qué es de que me buscas? ¿Qué no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Los padres tendrían que a veces se dieron probablemente cuenta de que Jesús tendrían que dar, aquí sus padres, o sea, María y José, se tuvieron que haber dado cuenta de que Jesús estaba en el templo preparándose él mismo para la misión a la cual Dios lo había enviado, ¿verdad? Sin lugar a duda, ¿verdad? A Jesús en su juventud, Dios simplemente usa estas palabras para resumir la cualidad de su juventud al decir de que Jesús creció y aumentó en sabiduría y en estatura y en favor hacia Dios y a los hombres. Para los años para cuando Jesús ya tenía alrededor de 30 años, él estaba completamente preparado para hacer públicamente y oficialmente comenzar su ministerio a Israel. Jesús fue aceptó el cargo que Dios le puso ante él de cumplir la redención del hombre, así como lo era, ¿verdad? Desde Génesis 3:15, la semilla prometida que tanto se esperaba, el Mesías que había sido profetizado de los tiempos antes. Jesucristo estaba preparándose él mismo para la misión que se le había dado. En su vida, en su breve vida y en su ministerio, él iba a ser para la humanidad más que cualquier otra persona en la historia pudo haber hecho. Él iba a cumplir la ley y traer la salvación a todos aquellos que iban a creer. Jesucristo les dio a aquellos que iban a creer una victoria Jesucristo les dio a aquellos que iban a creer una victoria y unas promesas que Dios hizo para ellos. Y aún así él, como un rey de los judíos, nació en un pobre, bueno, no dice así pobre, en un pequeño establo, ¿verdad? Y en un pesebre en Belén. Y aparentemente tuvo unos principios humildes. Jesucristo fue el unigénito Hijo de Dios, el rey que Dios había ungido, el redentor de la humanidad. La venida de nuestro Señor y Salvador, la semilla prometida, que fue redondeado de muchos milagros, de muchos eventos significantes, maravillosos y magníficos. Él fue el cumplimiento de la promesa de Dios desde antes de los tiempos en Génesis 3:15. Jesucristo fue la semilla prometida, la cual le iba a aplastar la cabeza al adversario y la cual le iba a dar a la humanidad un acceso hacia Dios mismo. Esta semilla prometida fue la semilla de Dios y es la semilla de Dios. El unigénito Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios. Jesucristo fue la creación, ¿verdad? Jesucristo fue la creación, perdón, voy a ver. Jesucristo fue la semilla de Dios, fue la semilla de Dios, ¿verdad? Así como él era un hijo de Dios, Jesucristo llevaba la semilla de Dios cargando en él y su nombre, ¿verdad? Porque Jesucristo vivió sin pecado y después dio su vida como un sacrificio último. Y fue posible para Dios dar su semilla incorruptible espiritual hacia todos aquellos que creyeran en el nombre de su Hijo Jesucristo. Por lo cual, ¿verdad? A todos aquellos que renacen del Espíritu de Dios, llevan consigo mismos el regalo de Dios, su semilla en ellos. Es Dios en Cristo y Cristo en nosotros. Esta semilla nos da la vida eterna y un acceso poderoso hacia Dios. Y todo esto vino a ser, ¿por qué? Porque Él lo prometió en las estrellas, en su palabra. Dios envió a su Hijo, Jesucristo, nuestra semilla prometida. Y así acaba este libro. Qué hermoso, ¿verdad? Y así concluimos esta parte del capítulo 19 y espero les haya gustado. Dios les bendice. ¿Ok?
Bueno, ¿tiene preguntas?